Imaginemos por un segundo que el mayor acto de rebelión y el propósito último de la existencia no es el sacrificio, Exacto. ni la resiliencia infinita, ni agachar la cabeza ante la adversidad, sino experimentar el placer absoluto. Porque frecuentemente, al contemplar la inmensidad del espacio, la imagen que domina es la de un vacío sobrecogedor, ¿verdad? Sí, una extensión fría y oscura. O sea, un mecanismo que opera con la precisión matemática de un reloj gigantesco y que parece completamente indiferente a lo que ocurre aquí abajo. Y claro, bajo esa visión astronómica, la existencia humana suele parecer minúscula. Casi irrelevante, desde luego. Eso es, casi como si el universo fuera un inmenso escenario de pruebas, digamos, un lugar hostil diseñado para poner al límite la resistencia de las personas a través del frío, del vacío y muchísimas veces del sufrimiento. Y fíjate que esa sola visión casi estoica del cosmos que hemos heredado y, bueno, normalizado por completo. Totalmente. Es como si la materia y la vida fueran un accidente biológico muy improbable y el objetivo supremo de cualquier especie fuera simplemente sobrevivir a la intemperie cósmica. Esa es la narrativa por defecto con la que opera casi todo el mundo hoy en día. Ya, se asume que el universo es sordo y ciego. Exacto, sordo y ciego. Y que la vida es un parpadeo accidental en medio de la nada absoluta. Pues bueno, hoy vamos a destripar una pila de documentos filosóficos verdaderamente fascinantes que proponen un cambio de paradigma brutal en nuestra inmersión de hoy. Textos que ponen completamente del revés esa visión tradicional de la supervivencia y el vacío. Es que la premisa que plantean es tan atrevida que de verdad obliga a replantearse absolutamente todo, desde la biología hasta la moralidad. Y si el universo no es un lugar de prueba a través del sufrimiento. Y si por el contrario, es una inmensa entidad que intenta sentir a través de la vida consciente. Nuestra misión en el análisis a fondo de hoy es despojar al placer de esa eterna connotación de frivolidad, o de culpa, o de mero hedonismo de fin de semana, claro. Sí, sí, sí. Sacarlo de ahí por completo. Y examinar la tesis central de estos autores, que el gozo profundo no es un capricho biológico, sino un auténtico deber cósmico y una forma de conciencia elevadísima. Vale, vamos a desgranar esto. Venga, porque es una vuelta de tuerca verdaderamente monumental a nivel filosófico. Básicamente supone pasar de entender el placer como una mera distracción evolutiva a entenderlo como una herramienta ontológica. O sea, algo fundamental para el ser. Exactamente. Lo que estos textos hacen es reescribir desde cero la relación entre la materia inerte, el universo en su totalidad y, bueno, la capacidad cerebral de experimentar alegría profunda. Porque la primera gran idea que plantean las fuentes sienta las bases de todo el argumento posterior, claro. Los documentos sostienen que el placer profundo no es, bajo ningún concepto, un escape de la realidad. No, para nada. No es cerrar los ojos ante los problemas del mundo para evadirse. Al revés, el argumento es que el universo es un sistema que busca comprenderse y que utiliza la capacidad humana y animal de sentir como si fueran sus propias terminaciones nerviosas. Y esa es la clave ontológica fundamental. A ver, recordemos que la ontología es la rama de la filosofía que estudia qué es el ser y qué significa existir. Claro. Pues estos textos sugieren que la materia, tras miles de millones de años de evolución, ha estado buscando desesperadamente una forma de despertar, de comprenderse a sí misma. Y la ha encontrado en la biología. En el sistema nervioso. Específicamente en un sistema nervioso capaz de experimentar el éxtasis. Por tanto, el gozo es la herramienta que dota de sentido a la materia fría. No es un subproducto evolutivo que la naturaleza inventó solo para asegurar que las especies se reproduzcan, sino que es el fin último de la existencia. O sea, la materia se organizó en cerebros para poder sentir la belleza de lo que había creado. Exactamente eso. Para intentar visualizar esto y bajarlo un poco a la tierra, es como pensar en la anatomía del cuerpo humano. A ver si lo entiendo bien. Los seres humanos seríamos para el universo lo que las yemas de los dedos son para una persona, ¿no? Sí, es una gran analogía. Al cerrar los ojos y tocar la corteza rugosa de un árbol o al sentir el calor de una taza de café por la mañana, esa información térmica y táctil viaja desde las yemas de los dedos hasta el cerebro para que el individuo comprenda y experimente el mundo. Pues según esta analogía de los textos, la capacidad consciente de sentir un gozo inmenso, esa alegría profunda que a veces sobrecoge, Sí, ese éxtasis. eso es exactamente el mecanismo mediante el cual el cosmos toca, experimenta y comprende su propia creación.
Somos las yemas de los dedos de un universo que está intentando palpar su propio rostro. ¡Wow! Es una imagen bellísima y además asombrosamente precisa para ilustrar lo que proponen estos ensayos. Y aquí es vital entender el porqué de su importancia a nivel práctico y vital para quien nos escucha. Claro, porque cambia todo. Cambia todo. Si se reformula el placer y se deja de ver como un vicio para entenderlo como un lenguaje fundamental a través del cual la existencia entera cobra sentido, entonces rechazar la alegría adquiere un cariz muy distinto. Los autores introducen aquí un concepto durísimo. Lo denominan un acto de ingratitud cósmica. Madre mía. Ingratitud cósmica. Menudo concepto. Suena a que le estás cerrando la puerta en las narices a la mismísima Vía Láctea. Totalmente. Fíjate en la lógica de esto. Si la evolución o el universo ha invertido miles de millones de años en forjar una maquinaria sensorial y emocional tan compleja para traducir la materia inerte en éxtasis puro, Sí. y el individuo decide anular o reprimir esa capacidad por culpa o por un estoicismo malentendido, está literalmente dejando al universo ciego, sordo y anestesiado en esa pequeña porción de espacio y tiempo. Claro, lo estás amputando de alguna manera. Una densidad que trasciende la simple y llana supervivencia. Ya no se trata solo de pagar facturas, buscar comida y encontrar refugio. Se trata de cumplir una función universal activa. Ahora, y aquí creo que es vital hacer un pequeño paréntesis obligado. Sí, dime. Al leer los textos, es evidente que entran a criticar frontalmente a muchas religiones tradicionales que históricamente han enseñado exactamente lo contrario. Y quiero dejar clarísimo a quien nos escucha que nosotros no estamos comprando ciegamente la idea del autor, ni pretendemos atacar las creencias de nadie. Absolutamente. Y yo como analista me sumo a esa postura. Es una aclaración necesaria. Simplemente estamos diseccionando de forma objetiva e imparcial lo que dicen estos documentos y contraponiendo ideas filosóficas. No respaldamos ni condenamos las visiones de las religiones tradicionales ni las del autor. Efectivamente, nos limitamos a exponer la tesis. Y el análisis requiere explorar el argumento de los textos, que sostiene que ciertas matrices culturales y religiosas han sacralizado históricamente el dolor, sugiriendo que negar los sentidos y abrazar la renuncia es el único camino para purificar el alma. Y eso es lo que los autores intentan desmontar aquí. Exacto. Así que, con esa neutralidad por delante, y poniéndome un poco en el papel del abogado del diablo, tengo que decir que esto choca un poco. Siempre se ha escuchado la máxima de que quien no sufre no madura. Claro, es el pilar de nuestra cultura. ¿Acaso el sufrimiento no forja el carácter? La narrativa de la resiliencia está en todas partes, desde el cine hasta la literatura. Siempre se ha creído que superar el dolor, atravesar el desierto y aguantar los golpes de la vida es lo que enseña las grandes lecciones, ¿verdad? Sí, la idea del héroe es sufriente. Es lo que moldea una personalidad fuerte. El arquetipo del héroe es, por definición, alguien que sufre horrores para lograr un objetivo superior. Me están diciendo estos autores que el dolor crónico no hace a las personas más sabias. Es una objeción naturalísima. Sin embargo, si examinamos la mecánica del sufrimiento, tal y como la desglosan estas fuentes, estrictamente, la respuesta es tajante. No. Un no rotundo. Un no rotundo. Los textos argumentan que el sufrimiento prolongado, lejos de elevar el espíritu o expandir la mente, en realidad atrofia la conciencia. Y explican el porqué detalladamente. Vale, ¿cómo funciona esa atrofia exactamente? Porque rompe con todo lo que se enseña desde la infancia. Hay que entender el mecanismo biológico y psicológico del dolor. Cuando un organismo está sometido a sufrimiento constante, a trauma o a una escasez extrema, todo su sistema nervioso entra en modo de supervivencia. Entra en pánico, digamos. El cerebro se inunda de equivalentes al cortisol. La mente se reduce a un estado de alerta y reactividad incesante. El sufrimiento continuo ancla la percepción a lo inmediato, a la defensa personal. Claro, no puedes pensar en poesía si te persigue un león. Exactamente. No hay espacio cognitivo para la filosofía, para la empatía profunda o para la comprensión del todo, porque la atención está focalizada milimétricamente en sobrevivir al dolor del momento siguiente. La corteza prefrontal, que es la encargada del pensamiento complejo, cede el control a la amígdala. O sea que el dolor te encoge. Por lo tanto, el dolor continuo, en lugar de purificar o expandir, constriñe la mente a su nivel más animal y defensivo. Qué interesante. Básicamente, el dolor pone unas orejeras a la mente.
Impide ver el paisaje porque uno está demasiado ocupado vigilando que no le muerda un depredador, ya sea literal o emocional. Efectivamente, y lo fascinante aquí es cómo los autores invierten por completo el concepto de peligro espiritual. Porque una vez desmontada la idea de que el sufrimiento salva, abordan la otra cara de la moneda. Sí, plantean que el verdadero riesgo para el desarrollo humano no es perderse en el goce, ni siquiera el hedonismo descontrolado. El riesgo letal, la verdadera tragedia existencial, según estos documentos, es lo que llaman el silencio de la mediocridad. El silencio de la mediocridad. Es un término que hiela la sangre si se analiza bien. Totalmente. Para aterrizar esto un poco, imaginemos un martes cualquiera. Suena el despertador. Un viaje en metro abarrotado de gente mirando al vacío. Un trabajo rutinario que ni apasiona ni horroriza. La rutina absoluta. La vuelta a casa, encender el móvil, hacer scroll infinito en las redes sociales durante 2 horas viendo vídeos que se olvidan a los 5 segundos, pedir algo de cenar y dormir para repetir el ciclo. O sea, no hay un gran dolor trágico, nadie se está muriendo, pero tampoco hay una brizna de alegría auténtica. Todo es plano. Todo es gris. Gris exactamente. Ese es precisamente el letargo existencial del que advierten los textos. Es una vida donde la falta de intensidad actúa como un disolvente. Los autores explican que la conciencia necesita contraste y profundidad para formar recuerdos y afianzar un sentido del yo. Ya, si todo es igual, no hay recuerdos. Claro, esa falta de intensidad disuelve la identidad lentamente, precipitando a la mente hacia la nada. Es una vida que transcurre sin dejar una huella real en la memoria del universo. ¡Qué fuerte! El sufrimiento te encoge y te pone a la defensiva, de acuerdo, pero esa mediocridad plana, ese martes perpetuo de scroll infinito, borra a la persona por completo del mapa existencial. Es el fracaso definitivo del universo en su intento de sentirse vivo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque habiendo establecido que es el placer cósmico y habiendo dejado claro que no tiene nada que ver con ese letargo adormecido de la sociedad moderna, los documentos dan un giro y entran de lleno en la mecánica de la mente. Sí, entran en la pura neurociencia. Empiezan a hablar de qué ocurre realmente dentro del cerebro durante estos estados de éxtasis y placer profundo, lo que comúnmente se llama estado de flujo. Y describen que a nivel neurológico se silencia una red muy específica que es la encargada de la narrativa autobiográfica. Es fundamental entender el mecanismo de esto que la neurociencia actual llama la red neuronal por defecto. Esa red es la base de la narrativa autobiográfica. Es esa voz constante e incansable en la cabeza que clasifica todo incesantemente. El ruido de fondo de la cabeza, ¿no? Sí, lo que hay que comprar mañana en el supermercado, la discusión que hubo con un compañero hace 3 años, el miedo a no tener suficiente dinero el mes que viene, es la maquinaria que construye y mantiene la identidad temporal de la persona. Y mantener eso activo gasta muchísima energía, claro. Un gasto energético brutal y lo que ocurre en el pico máximo de gozo verdadero, en el éxtasis pleno, es que esa maquinaria sencillamente se apaga. Me encanta pensar en esto como si fueran unos auriculares con cancelación de ruido altísima. A ver, imaginemos subir a un avión viejísimo con los motores rugiendo. ¿Vale? Ese ruido es la ansiedad del ego, las listas de tareas, el famoso ¿qué pensarán de mí? De repente, al pulsar el botón de los auriculares, se hace un vacío acústico perfecto. Paz total. Qué maravilla de sensación, sí. Pero en este caso, es la cancelación de ruido de la propia mente. De pronto, el zumbido mental de quién soy y qué va a pasar mañana desaparece por completo. Y lo que proponen los textos con este silencio es brutal, porque al apagar esa voz narrativa, se detiene la percepción lineal del tiempo. Así es. Porque el tiempo, tal y como se experimenta en el día a día, es una construcción de esa misma red neuronal. Claro. Se percibe como una línea recta por la que hay que avanzar constantemente, siempre arrastrados hacia el siguiente minuto. Exacto. Al silenciarse esa narrativa, se detiene el avance horizontal. En lugar de caminar hacia adelante en el calendario, digamos, la mente cae profundamente hacia el fondo de un solo instante. Los ensayos utilizan una expresión brillante para describir este fenómeno. Lo llaman habitar una eternidad vertical. Eternidad vertical. Es un término de una precisión casi poética. Si conectamos el funcionamiento cerebral con esta filosofía, se entiende que, al apagarse el ego, la experiencia vital se desvincula por completo de la mera duración cronológica. Ya no importa si ese estado dura 3 segundos o 3 horas según el reloj de la pared. Claro, porque la métrica ha cambiado por completo.
La profundidad de la vivencia ha reemplazado a la cantidad de tiempo acumulado. Precisamente. En esa caída vertical, dentro de un instante, que puede ocurrir pintando, escalando una montaña, escuchando una sinfonía o mirando a los ojos a un ser querido, el ahora se vuelve infinito. El cerebro deja de calcular futuros posibles y se sumerge en la saturación de los sentidos. Ya. Un solo segundo de este éxtasis absoluto contiene muchísima más densidad existencial que décadas enteras atrapados en ese martes gris y plano del silencio de la mediocridad que mencionábamos antes. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel social? Quiero decir, hemos viajado desde el cosmos y la filosofía hasta la neurobiología de la red neuronal por defecto y el tiempo vertical. Pero, ¿cómo se traduce esta teoría a la utilidad práctica? ¿Cómo cambia esto la forma en que se habita la sociedad moderna? Pues los textos no dejan la idea flotando en la abstracción, hacen una conexión directa con la realidad contemporánea. Y la conclusión a la que llegan es contundente. Vivir persiguiendo y habitando este placer profundo es la forma más radical de activismo en el siglo XXI. Espera, ¿activismo? Sí, activismo radical. Normalmente la palabra activismo evoca salir a la calle con pancartas, organizar movimientos comunitarios, exigir cambios políticos. No sé, no evoca experimentar placer o buscar el éxtasis. Suena un poco excusa para el egoísmo, ¿no crees? A ver, lo parece a simple vista, desde luego, pero el mecanismo que describen revela por qué es un activismo existencial. Los autores argumentan que gran parte de la estructura social y económica actual, específicamente el consumismo hipertrófico, está diseñada para ofrecer curas rápidas a una insatisfacción constante. Vale, te venden el problema y la solución. Exacto. El sistema funciona inyectando ansiedad y la sensación permanente de no ser suficiente. Y luego vende objetos, estatus o distracciones fugaces para anestesiar esa ansiedad temporalmente. Ah, claro. El mercado crea el complejo o la inseguridad y luego, casualmente, tiene el producto perfecto para calmar esa ansiedad durante 5 minutos. Es un bucle de dopamina barata. Exactamente. Es una rueda de hámster interminable. Y aquí entra la mecánica de lo que los textos denominan eficiencia existencial. Cuando un ser humano alcanza esa plenitud interna a través del placer profundo, de habitar la eternidad vertical, lo que ocurre a nivel psicológico es que sana la herida que genera la ansiedad original. Porque ya se siente completo en ese instante. Eso es, y al sanar esa herida estructural, se desactiva por completo la necesidad del consumismo compulsivo. Si conectamos esto con la perspectiva macro, este tipo de placer profundo es exactamente el antídoto contra el sistema de consumo. Al experimentar gozo real, el individuo se vuelve absolutamente soberano y deja de ser un engranaje manipulable mediante el miedo. Tiene muchísimo sentido, porque un ser humano que ya se siente pleno, que ha experimentado la intensidad cósmica en un instante, no necesita devorar recursos de forma voraz para llenar vacíos emocionales artificiales. No necesita comprar el coche más caro para que le respeten, ni cambiar de armario cada temporada para sentir que existe. Así es. La plenitud interna anula el deseo de depredación. Anula la necesidad de buscar validación constante en la mirada ajena o de aplastar al prójimo en una escalera corporativa. Ya no hay competición desde el ego. Claro, quien vive en ese estado de soberanía y alegría profunda no proyecta dolor ni frustración hacia su entorno. Por lo tanto, no participa en las dinámicas de conflicto, sobreexplotación y ruido que agotan los recursos del mundo. Por eso los autores insisten en que alcanzar la paz a través del gozo es una huelga silenciosa y radical contra el sistema. Madre mía. Es un cambio de marco mental absoluto. Convertir la propia alegría en una barricada inexpugnable contra la explotación comercial de la atención y los miedos. Pero, si esto ya parecía revolucionario, la inmersión en estos documentos llega a su clímax ahora. Hoy sí. Ahora viene la tesis central. Porque los textos se adentran en su afirmación más atrevida y, sinceramente, más alucinante. Si el placer es el sistema nervioso del universo, el interruptor que apaga el ego y el antídoto definitivo contra el consumismo, los ensayos también sugieren que es la mismísima puerta a la inmortalidad. Así de fuerte suena, sí. Pero ojo, una inmortalidad garantizada en el presente absoluto. Aquí, la frontera entre el éxtasis puramente biológico o sensorial y la experiencia mística se difumina por completo.
Los autores afirman que este goce no es solo un fenómeno de la materia, sino el umbral físico hacia lo sagrado. Y fíjate que esta es la culminación lógica de todo el andamiaje filosófico que llevan construyendo desde la primera página. Si el éxtasis genuino logra sacar a la mente del tiempo lineal cronológico y la conecta con una experiencia densa y cósmica, Sí. entonces la rígida separación entre lo físico y lo eterno simplemente desaparece, se esfuma. Y fíjate que la paradoja más hermosa que subrayan los textos es que no están hablando de una promesa religiosa tradicional. No es un paraíso post-mortem, no es un cielo al que se accede mediante un ticket que te dan después de morir tras una vida entera de agachar la cabeza, sacrificarse y reprimir deseos. No. No, para nada. El argumento sostiene que es una realidad tangible, aquí y ahora, que se genera por lo que denominan la ignición de la conciencia. Si la mente logra habitar esa eternidad vertical, ya está experimentando la inmortalidad mientras los pulmones siguen respirando. Y esto plantea una pregunta interesantísima, volviendo a la neurología y a este silenciamiento de la narrativa autobiográfica que discutíamos. Cuando se habita ese placer absoluto, el peso del yo desaparece, las preocupaciones se desvanecen y la noción del cuerpo físico como una frontera estricta entre el interior y el universo se disuelve. Se funde todo. Todo. La pregunta que lanzan los textos es: ¿y si esa suspensión, esa total disolución de los límites físicos que ocurre en el punto más alto del goce, es en realidad un campo de entrenamiento? ¿Un campo de entrenamiento? O sea, una especie de simulador. Precisamente. Un simulador para la propia conciencia. Los ensayos abren el debate casi metafísico sobre la posibilidad de que el placer supremo sea una preparación meticulosa y natural para aprender a habitar estados de ser que prescinden de la biología. Entiendo. Es decir, un método evolutivo para traducir la finitud de la carne en la infinitud de la información o del espíritu. Ese destello, esa sensación de caída libre en la eternidad vertical, podría ser la prueba empírica de que la conciencia es capaz de alcanzar una frecuencia vital específica. Una frecuencia de pura información que sigue existiendo y vibrando exactamente igual cuando el soporte físico, es decir, el reloj biológico, finalmente se rompe. Vale, para cambiar de imagen mental y que quede clarísimo a quienes nos escuchan. Es como subir los datos más importantes a la nube antes de que el disco duro del ordenador falle definitivamente. Es una metáfora fantástica, sí. La conciencia se estaría sincronizando con una red mucho más grande. De manera que cuando el hardware, el cuerpo físico, deja de funcionar, esa información, esa capacidad de existir en estado de gozo, ya forma parte del tejido mismo del universo. Es el puente definitivo hacia lo desconocido, el lenguaje universal que permitiría a la conciencia, que ya ha aprendido a expandirse en la alegría, navegar la existencia más allá de la muerte térmica del cuerpo. Es una metáfora muy acertada. Y la verdad es una concepción verdaderamente transformadora del ciclo vital, porque cambia el eje de la salvación humana. Según esta tesis, no se sobrevive a la muerte negando la vida y esperando una recompensa futura. Ya, no hay que esperar al final. No, sino sumergiéndose tan profundamente en el fulgor del presente que la barrera entre la vida biológica y lo que venga después se vuelve irrelevante. La plenitud vivida se convierte literalmente en la semilla de la inmortalidad de la conciencia. Menudo viaje analítico y filosófico el de este análisis a fondo. Para recapitular de manera fluida y atar todos los cabos de lo que hemos atravesado, al destripar estos documentos, se ha comenzado desmontando la triste idea del placer como un simple accidente evolutivo, o peor, como una tentación pecaminosa. Efectivamente. Se ha pasado a comprenderlo de forma monumental como las terminaciones nerviosas de un universo que busca desesperadamente sentirse y comprenderse a sí mismo, a través de nosotros. Eso es. Luego, se ha explorado la mecánica cerebral de cómo el éxtasis detiene el tiempo lineal y apaga el ego. Hemos visto cómo funciona como un antídoto radical, una eficiencia existencial contra la ansiedad perpetua y la depredación del consumismo moderno. Y vaya si hace falta. Desde luego. Y finalmente se ha elevado este gozo a la categoría de simulador, digamos, un ensayo general en vida para preparar a la conciencia ante una existencia más allá de la materia. Sin duda, ha sido una exploración profunda que obliga ineludiblemente a cuestionar desde qué postura, desde qué miedos o prejuicios se enfrenta cada persona a la posibilidad de la alegría extrema en su día a día. Totalmente. Cambia la perspectiva sobre qué es importante y qué es urgente.
Y para poner el broche final a esta inmersión, tomando esa última y atrevida premisa de las fuentes, la idea de que el éxtasis es la semilla de la inmortalidad y el lenguaje necesario para saber navegar lo desconocido tras el fallo biológico, me gustaría dejar flotando una reflexión final. Adelante. Un pensamiento lógico que surge de estos textos, ideal para darle vueltas mientras uno se hace el café mañana por la mañana. Si la capacidad de habitar ese fulgor absoluto es, de hecho, el entrenamiento y la llave maestra para reconocer nuestro verdadero hogar cósmico sin necesidad de un cuerpo físico, ¿qué le ocurre entonces a una conciencia que ha pasado toda su vida reprimiéndose, con pánico a sentir intensamente, cuando finalmente se apagan las luces de la biología? Si el universo es luz y placer profundo, ¿llegará esa conciencia a la eternidad siendo completamente ciega? Qué pregunta tan tremenda para terminar. Ahí dejamos resonando esa duda. Quizás, a fin de cuentas, el mayor y más valiente acto de supervivencia cósmica sea atreverse, simplemente, a sentir sin culpa, como unas diminutas yemas de los dedos tocando la inmensidad del mundo por primera vez. Muchísimas gracias por acompañarnos en la profundidad de este análisis filosófico y por explorar los bordes de la conciencia con nosotros. Hasta la próxima.